todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que nos acompaña aquí Juan Antonio López Delgado para hablar de el vínculo de Rosales y Murcia en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Comentarles que esta conferencia, este acto, está enmarcada dentro de lo que hemos denominado el Año Rosales, que se está haciendo junto con la Fundación Caja Murcia, que sirve también estas palabras para darle un saludo a Paco Martínez, que nos acompaña esta noche aquí, el Museo Ramón Gaya y el propio Museo de Bellas Artes, con distintas acciones, como son esta conferencia, varias exposiciones, una aquí en el Museo de Bellas Artes y dos exposiciones en el Museo Ramón Gaya, otra conferencia que tenemos posteriormente para enero, el 17 de enero concretamente, y otra acción también que está por determinar, no sé la fecha ahora mismo, en el Museo Ramón Gaya, en homenaje a Eduardo Rosales, este gran pintor. Le corresponde nada, unas breves palabras. La semana que viene, ¿no? Te refieres Rosales y los escritos de Ramón Gaya. Sí, es la semana que viene. Justamente el jueves que es próximo. El jueves de la semana que viene, en el museo, a las 7 en el Museo Ramón Gaya. Sí, creo que sí. La verdad que presentar a Juan Antonio López Delgado pues, constituye un placer y un privilegio. Tengo que decirles que, bueno, que en los últimos 2 años ha sido intenso mi relación desde el museo con él y con su hijo, que también nos acompaña aquí, José López Almagro, y entonces pues, he tenido la oportunidad de poder acercarme un poquito más a ellos dos, y a él en particular, primero como persona, pero también como especialista en la figura de Eduardo Rosales, y también para bucear en sus textos y en sus escritos. Podemos decir que es uno de los grandes especialistas de Eduardo Rosales que podemos encontrar en España, o de los muy pocos, 2 o 3 que podemos contar con los dedos de una mano, de la figura de este gran pintor. Conocimos a Mazarrón por lo de Valdivieso. Efectivamente. Y me está recordando cuando nos conocimos en una mesa redonda en Mazarrón, por motivo de Domingo Valdivieso, hace nada también, un año y poco escasamente. Comentarles que se licenció y se doctoró en la Universidad de Murcia en filología románica, ha sido profesor de instituto durante 35 años, con lo cual también hay una vocación docente en nuestro ponente. Ha colaborado muy intensamente con diversas publicaciones de índole regional, como son los periódicos, entre otros La Verdad, La Opinión, pero también La Línea ya desaparecida, en revistas nacionales que me van a permitir que no las diga, tampoco por no cansarle, y he entendido también que han venido a escuchar a Juan Antonio en este sentido. Su extensa obra refleja particulares inquietudes, fundamentalmente también sus estudios se centran en el siglo XVIII y siglo XIX, como demuestran estudios muy interesantes y muy importantes para la historia española en este sentido, como son sobre la expedición militar española contra Alger de 1775, o la biblioteca del conde Florida Blanca, o los libros sobre el general y escritor Ros de Olano y los pintores Domingo Valdivieso, recuerden, nacido en Mazarrón y íntimo amigo, o fraternal amigo de Eduardo Rosales, que nos consta también que es especialista, ¿no? 2 referencias bibliográficas muy importantes de nuestro ponente en este sentido. Se solicitó su participación y también en su bibliografía así lo remarca él también como importancia, con varios artículos o entradas en el volumen donde participaron 200 críticos literarios en la España del siglo XIX, conocido como Diccionario Bibliográfico, dirigido por Frank Bassner y Francisco Acero Yu, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un referente concretamente de esta época. Así también colaboró en los 3 volúmenes sobre las Cortes y la Constitución de Cádiz en el 200 aniversario, en este sentido, un libro liderado por la Fundación Rafael Pino y Espasa Libros de Madrid y Barcelona. Estamos ante una persona que su curiosidad por la historia ya de pequeño, recuerdo que lo confesaba en uno de los debates que teníamos aquí encuentros en el museo, pues la llevó a escribir muchísimos libros. Si no me equivoco, sobre la figura de Rosales son 5 libros. No, este es el 6º.
El sexto, el último. Entonces serían 6 libros, concretamente. Yo tengo aquí el último, Eduardo Rosales, Juan Antonio López Delgado, que además se hizo también con la colaboración de Caja Murcia y que recientemente se presentó también en el marco del año Rosales también. Una serie de libros y estudios que, desde luego, para Murcia son fundamentales, los que tienen relación con Domingo Valdivieso, Eduardo Rosales, pero también con otras personas muy importantes del ámbito español, como la monografía de don Antonio Cánovas de Castillo, también considerado como bibliófilo. Considerado como bibliófilo, efectivamente. También remarcaría también en este sentido que además ha salido a colación hace 5 minutos una obra un tanto curiosa, que es el poema épico del Santo Grial, de una obra dramática, también en verso, en este sentido, del Ángeles Rodados, y de un libreto de ópera titulado Pasmos, completando así su biografía de San Juan en este sentido evangelista, ¿no? Y también para que vean el alcance y la trayectoria de nuestro ponente. Va a aburrir con tanta relación. No. Pero simplemente dos cuestiones muy importantes, porque no quiero decir todos los libros que están aquí anotados, pero sí dos cuestiones muy importantes. Desde noviembre de 2007 es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, la española, la que está en Madrid, y desde mayo de 2019 es académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio, en este sentido la que tenemos aquí en Murcia. Sin duda, pues constituye un referente en los estudios de Domingo Valdivieso, de Eduardo Rosales, en este sentido ya me refiero a estos grandes autores de la pintura. Es un privilegio también leerlo y escucharlo. Y antes de pasarles la palabra, invitarles a que conozcan la exposición que tenemos en el Museo de Bellas Artes, en la logia del museo, que la colección que está expuesta en el museo es una parte de la colección López Delgado, es decir, la colección que la familia López Delgado, capitaneada por Juan Antonio, durante muchísimos años ha ido atesorando, y es lo que realmente se puede ver en la logia, pero que a través de esa colección, con muy buen atino, es decir, con muy buena mirada, ha sabido, digamos, elegir qué compraba, qué libros, qué fotografías, qué dibujos, pues se puede reconstruir esa memoria de uno de los grandes pintores de todos los tiempos de España, que, como tú bien decías, Juan Antonio, falta todavía seguir definiéndolo para que tenga más alta consideración en este sentido, ¿no? Le voy a pasar la palabra. Buenas noches a todos y a todas y bienvenido al museo. Señoras y señores, agradezco, ¿se oye? Sí. Muy de veras, Se ha ido. agradezco muy de veras su presencia en este acto y me siento muy honrado por la oportunidad que se me ofrece de devolver a Murcia y a los murcianos algo de lo mucho que se me ha entregado sin tasa a lo largo de mi vida. Yo soy del barrio de San Antolín, donde nacieron Isidoro Solís o Paco Alemán Sainz. Aquella Murcia lenta de mi infancia, las noches portaleras del sábado en los estíos, hasta las tantas de la madrugada, los huertos de Patricio el Torero, del pintor Atienza Arsala, de Basterrechea, de los cipreses, la permanente gloria de la vida al aire libre. Os voy a hablar de Rosales, el gran Eduardo Rosales, aquel gran pintor del siglo XIX que hizo exclamar a Zorín por boca de Laura Rodríguez de Fonseca, la pitonisa de Coca, en su libro Pensando en España: Rosales es para mí el más grande pintor español contemporáneo. Mi charla, o como queráis que se llame, quedará como dividida en dos partes, una muy breve para que apreciéis mejor en el conjunto de los datos la también breve vida de aquel artista extraordinario. La parte postrera tratará de indagar algo más latamente en la estrecha y fructífera relación del pintor con Murcia. Rosales nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836. Sus padres vivían a la sazón en la calle de San Marcos 21. Si vamos de Decibeles
a la Puerta del Sol de la iglesia de San José, hay todas estas calles que son el cogollo antiguo, delicioso del Madrid de siempre, de toda la vida, y ahora de la nocturnidad también a partir de los jueves. La calle de San Marcos, donde nació Rosales, la calle de Válgame Dios, donde murió, que colinda con Conde de Siquena y con la calle Almirante, pero está también la calle de Libertad, donde tuvo estudios Rosales, como ahora diré, la calle de Infantas, en fin, todas esas calles. Sus padres vivían a la sazón en la calle de San Marcos 21. Desde muy joven comenzó a sentir los síntomas terribles de la enfermedad, tuberculosis, que le martirizó toda la vida y prematuramente, sin dejarle cumplir los 37 años, le llevó al sepulcro. Su carácter se hizo taciturno y grave siendo todavía un niño. La modesta posición de su familia le veda, además, gozar de las diversiones y alegrías de que disfrutan otros muchachos de su edad, y su existencia transcurre resignada pero melancólica. Ingresó en el año 1845 en el Colegio de los Escolapios de San Antón y estudió después, en 1849, en el Instituto de San Isidro. Pero llevado de sus aficiones, guiado tal vez por un secreto instinto, quizá también por las sugestiones y consejos de algunos compañeros idealistas y soñadores como él, obtuvo Rosales de sus padres en 1851 que le consintieran solicitar su ingreso en la Academia de San Fernando, Centro de las Artes en Madrid, dirigida entonces material y moralmente por don Federico de Madrazo, antes por el padre de don Federico, don José. En 1853 murió su madre y 2 años después su padre. En el velatorio del cadáver de este refuerza Rosales lazos de amistad con Alejo Vera y Vicente Palmaroli, ambos pintores. Huérfano pues y sin recursos, nuestro artista y sus amigos pintan algunos retratos y pagan, como pueden, a modelos que duran poco. Llevaba impreso, como decíamos, Eduardo Rosales el sello de su enfermedad constitucional y de sus contrariedades. Su cara era pálida, de facciones muy finas y enjutas. Era, empero, esbelto, sumamente distinguido y elegante de maneras. Vestía con todo el atildamiento y la limpieza que le permitían sus poquísimos medios económicos. Usaba melena y barba. Tenía la mirada penetrante, inteligente y expresiva, pero también algo vaga e imprecisa, como si viera con dificultad. Su rostro, noble y grave y revelador, a la vez de gran dulzura, sugería involuntariamente la interpretación que muchos artistas dieron al rostro de Cristo. Por ello se prestó a servir como modelo de Jesucristo bastantes veces, y los murcianos lo tenemos en el Cristo yacente de este Museo de Bellas Artes. Un martes de carnaval de 1856 tuvo su primer vómito de sangre, subió su primer escalón de predestinado. Tras sus trabajos con Palmaroli en el Escorial para el libro de Rotondo, Historia del Monasterio de San Lorenzo, marcha a Italia con este amigo artista y con el también pintor Luis Álvarez. En Roma estudia, pinta, aprende, ama. De su gran amor romano, Carlota escribe: a fuerza de contenerme, ha conseguido convertir mi fanático cariño en un afecto de pura amistad. Si ella me despreciase, iría por el suelo la obra de mis reflexiones. El Estado español concede a Rosales una pensión de gracia, 100 liras mensuales. Pinta Tobías con el Ángel, su envío oficial. Al acercarse la Exposición Nacional de 1862, manda un cuadrito de género que titula Nena, premiado luego con una mención honorífica. A partir de entonces, acometía de lleno la preparación del lienzo que hubo de consagrarle como el primero de los primeros pintores del siglo XIX, doña Isabel la Católica dictando su testamento. Ya en España pasó a vivir a la calle ancha de San Bernardo, número 29. La exposición del año 64 contempla el triunfo de la obra de Rosales, no sin la reticencia e incomprensión de algunos críticos. Esto irá siempre compañeramente con Rosales, es decir, paradójicamente lo premia y paradójicamente no comprenden su pintura, pero la admiran y por eso la premia. Se le concede al testamento una primera medalla. Regresa a Roma, en cuyo hospital de Montserrat pasó algún tiempo sumido en las cavilaciones de una recaída harto peligrosa. Aquí le llegará la noticia del éxito de aquel cuadro suyo en la Exposición Universal de París, 3 años después, ciudad en que recibió a la postre muchos homenajes, entre ellos su nombramiento de académico correspondiente y la Cruz de la Legión de Honor con que le favoreció Napoleón III. Trabajaba ya, sin embargo, con ardor en su nuevo cuadro, Muerte de Lucrecia, la más valiente, gallarda y atrevida de sus obras,
Y no decimos moderna también porque pensamos en el impresionante desnudo de mujer o muchacha saliendo del baño. El invierno del 67 al 68 lo invirtió por entero Rosales en la Lucrecia. En la primavera hizo en su labor un paréntesis para venir a Madrid y casarse con su prima Maximina Martínez Pedrosa. Los Martínez Pedrosa y los Grandmester lo habían acogido en su primera juventud al quedar huérfano, y al final las madres eran primas segundas o terceras, y con este lejano parentesco, pues al final en la casa se recrió con el hijo mayor de esta familia, Fernando, y pues a la postre, como vemos, casó con la hija, con Maximina Martínez de la Pedrosa. Tras una nueva estancia romana, ocupa un estudio en la calle de la Libertad número 21 de Madrid. Sigue trabajando sin cesar en aquel cuadro único, la Lucrecia, pero también en retratos y otros cuadros históricos, como el magnífico de la presentación de don Juan de Austria a Carlos V en Yuste. Entre los retratos con que acudió a la exposición de 1871 estaba el de la señorita Concepción Serrano, condesa que fue de Santovenia. Se llama este cuadro, popularmente es conocido como la niña en rosa o de rosa. Por la brillantez de su colorido, escribió de él Javier de Salas, anuncia el cromatismo de sus obras finales, las realizadas en Murcia, al aire libre. Esto ya lo subrayaré yo porque es muy importante esto de al aire libre. La Lucrecia no gustó, aunque se le concediese a Rosales otra primera medalla. Decepcionado y cada vez más enfermo, recibe la incomparable desventura de ver morir a su hijita Eloísa, que tenía 2 años y 4 meses de edad, y no pudiendo más su corazón desconsolado, acude a Murcia ya en 1872. Poco a poco el clima de esta tierra y el cobijo de amistades buenas le induce a mostrar con renovada, aunque efímera ilusión, sus cualidades excelsas de colorista y de pintor de la luz, extasiándose literalmente con el paisaje y los tipos populares que ve en la Fuensanta, en Algezares, en la misma ciudad. Coincide esta aurora de su vida con la alegría del nacimiento de otra hija, Carlota, la única que le sobrevivió. A Murcia volverá otra temporada y a Panticosa, en el Pirineo Oscense, en 1873, último de su existencia. O sea que los 2 últimos años de su vida también hace una doble estancia en Murcia, enero-mayo de 1872 y enero-junio de 1873. Repito, él muere en el mismo 1873. En junto, pues, conforman 11 meses, prácticamente un año del pintor, de uno de los más importantes, no lo digo yo, lo dicen los más conspicuos investigadores del arte. La estancia en Murcia de un año de uno de los más grandes pintores del siglo XIX, pues había que realizar un trabajo sobre eso, digo yo. Y no se había estudiado este asunto, en fin, bueno, ahora después lo diré. A Murcia volverá otra temporada de Panticosa, en el Pirineo Oscense, en el 1873, último de su existencia. En el contraste de Santa Catalina, de la capital de Segura, comienza la serie de evangelistas que le han encargado en Madrid para decorar las pechinas de la cúpula de la iglesia de Santo Tomás. Él se hospeda en el santuario de la Fuensanta. Saben ustedes que el edificio contiguo de las monjas benedictinas era un hospedaje para romeros y gente delicada de salud, y él se acobija allí en la sierra, no quiere saber nada en principio de colores, ni de pinturas, ni de nada, pero paulatinamente, como vamos a ver, sobre todo en la segunda parte de esta charla, pues se implica y aposenta definitivamente en Murcia. Acogió Rosales con simpatía el advenimiento de la Primera República, que el 7 de agosto de aquel año, bajo la presidencia de Salmerón, ofrecía al artista entonces en Panticosa la dirección del Museo del Prado. No aceptó, sabiéndose ya físicamente consumido, pero la República, el 9 de agosto, y deseando siempre honrarlo, le ofreció la dirección de la Escuela Española de Bellas Artes en Roma. Demasiado tarde, Rosales moría a las 9:30 de la noche del sábado 13 de septiembre de 1873, en su modesta casa madrileña de la calle de Válgame Dios, número 2. Cabe preguntarse, ¿cómo pudo haber pintado obra tan magistral con tan terrible tuberculosis a cuestas? ¿De dónde sacó fuerzas de gigante cuando el cuerpo enfermo se le iba muriendo? Hemos hablado antes de 2 evangelistas pintados en el contraste de Murcia. Los 2 evangelistas que, de los 4 que le habían encargado para una iglesia que se había quemado en Madrid, el Santo Tomás. Y aquí, en el contraste, porque no tenía habitaciones con capacidad suficiente en la misma Fuensanta, en el mismo santuario, y entonces
pide poder realizar estos miguelangelescos personajes tremendos, que hoy están en la iglesia de los Jerónimos, por la Puerta de Goya, en el Museo del Prado, a la izquierda, ya saben ustedes que está la iglesia de los Jerónimos, pues allí lo han colocado muy arriba, de una manera un poco torpe, muy torpe, pero en fin, no se pueden ver la magistralidad de aquello, está muy alto para verse, pero bueno, esto lo pintó también en Murcia. Como este cuerpo era su pintura, magra, nervuda, racial, la única que en las exposiciones nacionales en que participó hizo recordar, y Margal lo dijo, a Velázquez. Por encima de la pintura de historia tan típica de su tiempo en la que se le ha pretendido encasillar, Rosales es un artista que logra, tanto en la técnica como en el sentimiento, verdaderas obras maestras que serán ejemplo de pintura cuando todo el panorama estético que le rodeaba esté enteramente acabado. Escribiendo Rosales a un amigo sobre la generalizada incomprensión hacia su Lucrecia, decía que la crítica no había entendido absolutamente nada su cuadro, realizado con inusitada violencia de pincelada, de ejecución desaliñada y brutal. Era demasiado cuadro también para la crítica ignara de entonces aquella pintura. El cuadro, decía Rosales, no estará siquiera terminado, pero está hecho. No a la manera en que seducen a la vista las pinturas coetáneas, relamidamente miméticas. En el trabajo gustoso de investigador, la vida y pintura de Eduardo Rosales acaparó tempranamente mis horas. No es que Rosales no hubiera tenido ya su biografía, que la tuvo, y excelente, en 1926, escrita por Juan Chacón Enríquez y premiada a la postre en concurso nacional, o que en 1973, primer centenario de su muerte, no se le atendiera con suficiencia. Al contrario, el Museo Nacional del Prado mostró anchamente su obra y la catalogó magníficamente el mentado Javier de Sala. Esta es la exposición, la vi con mi padre, que en paz descanse, de 1973, los 100 años de su muerte. Otros conspicuos historiadores del arte se han ocupado de Rosales, Camón Aznar, Gaya Nuño, Bernardino de Pantorba, pero aun siendo la existencia de nuestro pintor tan breve, muchos carices y aun episodios o etapas enteros de esa vida efímera quedaron por explorar. Por ejemplo, sus comienzos de pintor como retratista y su colaboración de dibujante y grabador para la magna obra de Antonio Rotondo, Historia descriptiva, artística y pintoresca del Real Monasterio de San Lorenzo, comúnmente llamado del Escorial. Tiempo juvenil no estudiado, 1856-1857, y al que yo dediqué un libro entero. O por ejemplo también cuando aquellos grandes maestros historiadores no le dedicaron a las dos largas estancias de Rosales en Murcia, correspondientes a 1872 y 73, los dos últimos 2 años de su vida, sino unos pocos renglones. Yo dediqué otro libro entero, aparecido en 1999, a dichas estadías. Todo esto, que es verdad, pudiera parecer a ustedes pretencioso o incluso pedantesco, pero no lo es. Es más, el pintor Ramón Gaya, naturalmente, desconocía también la obra pictórica murciana de Rosales, dispersa en colecciones privadas de Madrid, y yo fui quien posibilitó el traer a Murcia esas pinturas y dibujos al Museo Ramón Gaya, en el cual disfrutaron cuantos murcianos se acercaron a verlas, las exposiciones Eduardo Rosales en Murcia y otros cuadros, sobre todo esta, y Eduardo Rosales en papel, muestras respectivamente de 1998, 99 y 2003. Cuando Javier de Salas me dijo, que era entonces director del Museo del Prado y el comisario de aquella exposición del 73, de 1973, cuando Javier de Salas me dijo en el Museo del Prado en 1973, en la exposición homenaje a Rosales, con ocasión del primer centenario de su muerte, que no conocía sino por fotografía, y así lo escribió también en artículos de la revista Goya, casi todo lo pintado por Rosales en Murcia, particularmente el Naranjero de Algezares, conocimiento que, como dije, un cuarto de siglo después hice posible para esa mi ciudad. Yo casi lloraba de emoción al sentirlo a él apesadumbrado por dicha carencia, y por supuesto me desasosegó su limpia humildad profesional. Y vamos ya con la fecundísima relación de Eduardo Rosales y Murcia. Parafraseando a Miguel Hernández, diré que también Rosales vino con 3 heridas a Murcia: la de la muerte de su pequeña hija Eloísa, la de la incomprensora crítica a su Lucrecia, la de la tuberculosis a cuestas. Bien aconsejado por su fraternal amigo el pintor Domingo Valdivieso, que ya en Italia le había hablado de los curativos baños de fortuna,
vienen Rosales y los suyos a Murcia por vez primera el 15 de enero de 1872. Habitual era entonces en los periódicos de provincias especificar el alojamiento que se honraba con la visita de los viajeros ilustres, mas en el caso de Rosales lo silencian porque los esposos llegan de Matute sin previas declaraciones perturbadoras. La ciudad no se entera verdaderamente hasta los primeros días de febrero, casi a la par del cambio en la alcaldía de don Mariano Jiménez Gironés por don Alejo Molina Márquez. Los Rosales se arreglan de momento en la casa número 17 de la calle del Carril, declinando, como se verá, delicadas ofertas de otros amigos. La ciudad le gusta regular, pero se embelesa con la huerta. La campiña, escribe a su cuñado desde aquí, preciosa, la gente del campo, magnífica. En las cartas irá confirmando estas gratas impresiones primeras. Los desinteresados ofrecimientos del jovencísimo pintor Lorenzo de Iguá, hijo de un industrial chocolatero establecido ventajosamente en Murcia, sobre la permanencia en su casa de la calle de la Lencería del consagrado maestro Rosales, no tuvieron sino el fruto de la amistad que el autor de Nena amplió muy pronto al círculo de jóvenes artistas de la sociedad económica, algunos de los cuales conociera fugazmente en la corte como de Iguá mismo, José María Sobejano y Federico Mauricio. Maximina, su esposa, creyó más conveniente para su marido abandonar la ciudad y su humedad malsana y acogerse, buscando mejor aire y sol para los pulmones y mayor soledad y paz para el espíritu, al santuario de la Fuensanta, donde les facilitarían hospedaje. El sitio le escribe Rosales a su amigo Gabriel Maureta. Estas cartas originales de mi propiedad, de nuestra propiedad familiar, están en la exposición de que ha hablado nuestro director del Museo de Bellas Artes. El sitio, le escribe a su amigo Gabriel Maureta, es muy pintoresco y más saludable que Murcia. Aquí hay mucha humedad y esta me perjudica muchísimo, hasta el punto de que poco más o menos estoy lo mismo que cuando vine. No sé cuánto tiempo permaneceremos allí, depende de cómo me vaya para la salud. Los pinceles duermen y me temo que dormirán algún tiempo porque no tengo gusto para nada. Sin embargo, como en el santuario donde nos vamos estaremos completamente solos, es posible que haga algo, al menos por distraerme. Encarecerá después también epistolarmente la riqueza extraordinaria de fruta, sobre todo los dátiles y limones dulces, palmitos, las ricas zanahorias y los pimientos secos. Y ya el 26 de febrero asimismo a Maureta. El tiempo aquí hermosísimo, nosotros muy bien, yo de día en día mejorando mucho. Murcia, pues, sentivo de la salud de Rosales, el gran maestro de la pintura del 19. ¿Qué ha pasado con la pintura del 19? Permítanme este breve paréntesis. Cuando yo era preadolescente, a los 11, 12 y 13 años, mi padre me llevaba a conocer el patrimonio histórico-artístico nuestro por toda España, porque no nos costaba nada el ferrocarril, era empleado de Renfe. Y a mí me chocaba que nos daba como una suerte de una entrada en el Prado, pero luego nos daban como una entrada suplementaria, digámoslo así, complementaria para el Casón del Buen Retiro, porque allí se exponía, la pintura del Prado terminaba en aquel entonces, a principios de los años 60, en Goya, que muere en 1828. Por tanto, el Prado culminaba en Goya, y había que ver la pintura decimonónica, propiamente dicha, en el Casón del Buen Retiro. Eso para mí ha sido una falla triste, por no decirlo de otra suerte, que ha entorpecido el conocimiento paulatinamente de esa pintura decimonónica nuestra. Y naturalmente allí estaba Rosales, y Rosales pues entra en el bombo de todo esto que digo, de ese desconocimiento paulatino de que voy hablando y hablaré. Así pues, la casa contigua al santuario sirvió de hospedaje, de penúltimo asilo al coloso enfermo de la pintura contemporánea. El Cabildo, hacía menos de 2 meses, según acuerdos capitulares en el archivo de la Catedral de Murcia, en un ordinario de oficios celebrado el viernes 22 de diciembre de 1871, había nombrado a los señores canónigos don Rafael Jover y don José María de Cañada por comisarios de la ermita y hacienda de Nuestra Señora de la Fuensanta, que es de su primitivo patronato, como también el cuidado de la ermita del Espíritu Santo agregada a esta comisión. El capellán don Juan Jiménez Valiente y el sacristán del templo don José Martínez hicieron pronto buena amiga con Eduardo. Rosales ya estaba como en su casa y Murcia desde el atrio de esa morada se le rendía a sus pies. Unas veces hállase meditativo sin que Maximina descubra todo lo que en él se hermetiza.
otra se muestra alegre y hasta los guajos en los cañizos del huerto y en la composición de los trenques a causa del agua. Don Salvador Almansa no solo se ocupa del molino de aceite y de las dos bestias que lo mueven, sino que es también el labrador de la Fuensanta. Tiene un ayudante, don Rosendo Zaragoza, un moledor y dos jornaleros en el torno, y adoctrina a Eduardo Rosales en el asunto de las maquilas, es decir, la porción de aceite que corresponde al molinero por la molienda, en beneficio de la Virgen por la aceituna elaborada en la almazara de la cosecha del pasado año. La almazara, lógicamente, se alimentaba con el olivar circundante al santuario. No era tan espeso como antaño, pero permitía alguna que otra buena cosecha. Por cada una se empleaban en la elaboración del aceite unos 45 días, exceptuando los festivos. Entre los cosecheros de aceitunas se encontraban los hermanos de la Luz y los de Santa Catalina. En esos días de estancia en el monte de Rosales se repararon las tuercas de las columnas de las prensas de aceite de la almazara. Siente el pintor simpatía por lo popular, le gustan muchos matices de este modo sencillo, primario y bajo, entre comillas, en el buen sentido de ver la vida. Un panadero que lo acompaña a todas partes y al que pintará magistralmente, hállase con título de hombre desconocido en los almacenes del Museo del Prado, en los famosos peines contra los cuales he escrito hace muy poco en Ababol un artículo, o no salió nada en La Verdad, pero en otra, eso fue otro artículo. Lo lleva un día a ver el mercadeo de frutos y animales en Algezares. Quedará embelesado Rosales ante un naranjero y este se entretendrá un momento porque vio detenerse ante él a un joven muy flaco que seguramente le dijo que lo iba a pintar. Por eso dobló su manta tan elegantemente a los San Juan de Salcillo y tiene la concentración del que espera sin saber qué. Qué irrupción de vida en este cuadrito en que nada falta ni sobra, en que la pared cegadora se disuelve en pura luz lanzada a torrentes de arriba a abajo, como con impaciencia sensible y suprema. Oh, la luz de Murcia. Nuestras gentes deben conocer mejor a un artista muy grande que obró aquí el milagro estético de hacer que su pintura resultara un hito fecundo e irrepetible, justo en el momento cronológico necesario y conveniente para que emergiera de su letargo, dándole a sus cuadros 2 generaciones antes que Sorolla. Esto es importante, 2 generaciones según Ortega y Gasset, cada generación sería unos 15 años. Pues 2 generaciones aproximadamente antes que Sorolla, aquí la luz es tan importante en los cuadros de Rosales, pero bueno, esto no se ha estudiado. Entonces alguien podrá decir, sí, Juan Antonio, pero es que ha habido un Martín Rico, un Carlos de Haes, etc., pero son paisajistas natos, únicos, es decir, en sus cuadros no hay bodegones, ni personajes, no son retratistas, son puros paisajistas. Entonces eso no me vale para contrarrestar esto que digo, ¿no? 2 generaciones antes que Sorolla, precisamente en Murcia, digo, la luz que no tenían ni tenía tampoco el arte de su tiempo, es precisamente Murcia la que va a darle esa luz a sus cuadros. Murcia se erige en su consecuencia de la mano y la paleta y el genio de Rosales, en fulcro del arte vivo que hace de la luz un estado de alma. La pintura padecía bajo el poder de la enemiga anécdota, que la tenía secuestrada entre negros muros. Estaban esos muros cubiertos, como en un sueño apocalíptico, por figuras vestidas de túnicas académicas y pavorosos desechos del guardarropía histórico. Y era privada la luz de los cielos de bajar hasta la pintura. El impresionismo, simultáneo a Rosales, puso manos a la obra brevemente. Cada cuadro impresionista era como una ventana en la pared, entraba la claridad y las escapatorias volvíanse fáciles. La pintura se bañó en la luz y saltó a los campos. Para eso he venido yo un poco hoy, para desaletargar acaso a vuestro posicionamiento de falsa perspectiva histórica y para recordaros que Rosales, 3 años antes que Claude Monet en su Soleil Levant y Passion, y que el periodista Leroy hablara de exposición de impresionistas, ya nuestro Rosales, en su Niña en Rosa, hacía parpadear las luces de la atardecida en el paisaje del fondo del cuadro, como luego más vehementemente, más sostenidamente, en Murcia, la tierra de sus ilusiones postreras, hará con sus huertanos, con sus zagalas, con una paleta clara y luminosa y tendida al aire libre. Perdonen que me emociono un poco. Porque tras el desnudo de Mujer y la Lucrecia ya solo hay color y luz y desasimientos y materia adelgazada hasta lo inverosímil y como desorganizada y libre de toda traba, de toda tiranía, de todo velo limitador y prohibitivo, tal su venta de novillos un naranjero de Algezares. Así queremos al genio, decía Eugenio d'Ors,
desnudo y sin contemplaciones. De no ser esto, mejor está lo colectivo, la escuela. Tan embebido está en estas tareas nuestro pintor, en este trabajo gustoso, que la experiencia se le vuelve agridulce, tal y como confiesa a mediados de abril. El 14 de abril, una carta que también está aquí en la expuesta, el 14 de abril del 72. He tenido una pequeña novedad que espero no pasará adelante, pero que me preocupó. Bajé unos cuantos días a una barraca de la huerta a pintar unos novillejos, tomando apuntes, cuadernos de campo, diríamos, para el cuadro de la venta de novillos, para el tablotén, porque es un cuadro pequeño. Bajé unos cuantos días a una barraca de la huerta a pintar unos novillejos y me pasé muy largos ratos, ahí también en la exposición del Mugan, perdonen, insista en esto, en fin, porque me parecen cosas complementarias, ¿no? También hay un apunte de los novillos que luego irán al cuadro de la venta de novillos. Y me pasé muy largo rato sentado a la sombra sin moverme, embebido en el trabajo. La huerta, como muy regada por acequias, es propensa a calenturas. Ello es que por un par de días me sentí calofríos intempestivos y por último una tarde un frío tremendo que concluyó en fuerte calentura que me duró toda la noche y acabó en un copioso sudor. Me creí con la terciana encima y me alarmé, pero gracias a Dios al día siguiente solo tuve un ligero amaguillo a la misma hora y ayer, que fue el tercero, no tuve novedad, por lo que creo que debió de ser simplemente una fiebre reumática. Sin embargo, lo tomaré como aviso. Qué emoción el sentir a Rosales en nuestra tierra sentado, sin calcular el tiempo, sin medir el tiempo, sin ocuparse del tiempo, en nuestras acequias, mirando el paisaje, los novillos, las vacas, las cabras. Qué maravilla, ¿no? Estar aquí en Murcia entre nosotros, el gran maestro de la pintura del testamento de Isabel la Católica, a donde llegó a nuestra Murcia y a pintar así, al aire libre. Todo esto había que recalcarlo y subrayarlo a los murcianos, y por eso hago este ofertorio cultural a Murcia, a mi Murcia. Nada más, no quiero nada más de nada, es un ofrecimiento puro y simple a mi ciudad. Para que vean algo de todo esto, de lo que yo he ido adquiriendo a lo largo de 50 años. El verano murciano se acercaba implacable y Rosales y su familia no pasaron en esta primera estancia fructífera mucho más aquí que mediado el mes de mayo de aquel 1822. En esa misma carta del 14 de abril había escrito también Rosales: veo en los periódicos las pocas esperanzas que he de encauzar la cosa pública, vista la perversión de nuestros hombres públicos. Amadeo I, que no estará hecho a este continuo oleaje de intrigas. Ya saben ustedes que en 1868 echamos a Isabel II y luego, sobre todo Prim, fuimos limosneando para traer a un rey que al final fue un rey efímero, un buen rey, pero un rey efímero y extranjero. Amadeo I, que es al que me refiero, por supuesto. Amadeo I, que no estará, que se refiere a Rosales. Amadeo I, que no estará hecho a este continuo oleaje de intrigas, ambiciones, venganzas, perjurios y deslealtades. O sea, que las cartas de Rosales no solamente hablan de acequias y de novillos. Cuidado. Venganzas, perjurios y deslealtades estará haciéndose cruces, pero esta podría ser una esperanza, dado que él tuviese entereza, deseo y fuerza para sobreponerse a nuestros militarcillos, politiquillos, etc., puesto que no puede recordar en su pasado ningún precedente que justifique la primera rebelión militar que se presente, que acaso no se haga esperar. Isabel II se educó entre ellas, es decir, las rebeliones, se educó entre ellas y no la escandalizaban. Al niño Alfonso, se refiere al hijo de Isabel II, futuro Alfonso XII, puede que le sucediese otro tanto. ¿Dónde pues la esperanza? Dios proveerá. Qué carta más hermosa esta. Si cabe afirmar que en la vida religiosa griega los dioses pasan a habitar las ciudades de los hombres, en el interrumpido verano murciano de los Rosales, cupo, con su ausencia, como un elemento de fuga de lo categórico a lo anecdótico, una atrofia del espíritu de nuestra ciudad, una suerte de dimisión de la dignidad en su naturaleza. El año 1870, digo esto por lo siguiente,
El año 1800 en Murcia de Rosales fue también el de su muerte. Su llegada primera había coincidido con una espléndida aurora boreal. En su postrera estadía, el termómetro bajó alarmantemente y en Nonduermas, en Rincón de Seca y en La Raya, las aguas estancadas producirían fiebres recurrentes. Fue un mal año para Murcia aquel de la República, de mucha inseguridad en las calles, de robos constantes, de temores y de oscuros resentimientos. Hasta la venerada imagen de la Fuensanta, patrona de la ciudad, sufrió el ultraje de algunos de sus hijos. Es decir, que 104 años, del famoso 104 años justos, prácticamente justos, del inmenso latrocinio de la Catedral de Murcia en 1977, también robaron las coronas de la Virgen del Niño, hicieron un agujero en la sacristía del santuario de la Fuensanta y robaron también las coronas de la Virgen y del Niño. Estando allí Rosales, allí en el santuario, qué casualidad. Claro, no es, sí, es casualidad, pero es para que todo esto vean luego cómo se aposenta Rosales en Murcia. Aquí no nos inventamos nada. Está ahí el dibujo de la corona de la Fuensanta que él diseñó a la postre, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, para Eduardo y Maximina, la esperanza que quiso quedar agazapada y sin voz por la muerte de un ángel hecho niña, retomó su júbilo y su altura de azul con el nacimiento de otra, bendición del cielo, espiga nueva desbordada en plenitud, pausa de la vida para que después siguiera un nuevo silencio de pésame. Tuvo fuerzas apenas nuestro pintor para dejar plantado aquel otro fruto, Carlota, que le evocaba a la hija chiquita, enferma y muerta casi al mismo tiempo. Fuerzas para sonreír con esplendidez, para burlarse de su íntima congoja, para aceptar encargos que salud encendida y alta presuponían. Con gusto sumo, lo dijo él mismo al calificarlo de muy lisonjero, aunque también de poco lucrativo. Recibió el de la ejecución de los 4 evangelistas para las pechinas de la iglesia madrileña de Santo Tomás. Y Murcia fue otra vez cobijo, receptáculo de ansias y de trabajo entusiasta, marco desde el cual el gran Rosales se adentra en una musculosa pintura que quiere ser recuerdo y homenaje al Miguel Ángel de la Sixtina. Esta segunda vez la prensa murciana sí da puntual noticia de la llegada del pintor y su familia a nuestra ciudad. La Paz de Murcia, por ejemplo, en su edición dominical de 5 de enero, dice que llegaron a esta en el tren de hoy, a la par que se esperaba de paso para Almería el señor Echegaray. Se hacía eco 2 días después del general comentario sobre las perspectivas de trabajo de Rosales para la cúpula del precitado templo de Santo Tomás en restauración, y daba por bastante seguro el miércoles 8 que se llevara a cabo aquella labor en el estudio del joven pintor Lorenzo Dibois. Una carta de Rosales escrita en Murcia el 17 de enero refiere los contratiempos que le han impedido establecerse de nuevo como quería en el silencio de la Fuensanta. Los primeros días se aloja con su mujer, una criada y la nodriza de Carlotilla en la estrecha vivienda del sacristán y solicita para improvisar su taller la espaciosa habitación de la hospedería del santuario destinada al cabildo. Primero quiere pintarlo, como he dicho antes, en la misma Fuensanta a los evangelistas. Dice que la pide sin esperanza de lograrla, bien porque la necesiten sus ocupantes, bien porque estos se nieguen a complacerle. Un mes tan solo habrá de transcurrir para que, a propuesta del concejal Ricardo López, se acuerde que los serenos la voz preventiva que den antes de anunciar las horas sea la de «Viva la República Federal». La citada misiva del pintor es parca en relación al robo perpetrado en el santuario. Unos ladrones penetraron allí y se llevaron todo lo que de valor les cayó en las manos. Las coronas de la Virgen y del Niño, el rostrillo de la misma santa imagen, medio cetro, 3 cadenas, una de oro y 2 de plata sobre dorada, 3 sortijas y además un cáliz con su patena y el dinero que encontraron en el cepillo del presbiterio. El robo ocurrió en la noche del 12 al 13 de enero de 1873, estamos diciendo. El cabildo dispuso inmediatamente ponerlo todo en conocimiento del juzgado de primera instancia, así como del excelentísimo señor obispo de la diócesis, don Francisco Landeira, Sevilla, acordando a la vez se trasladase la sagrada imagen al templo catedral de Murcia para evitar los riesgos que allí pudieran ocurrir. A Rosales le entristece la ofensa, pero no parece, en principio, darle mayor importancia al suceso. Las 3 mujeres que ha tenido con él le suplican, no obstante, salir de aquel peligro y accede entonces a bajar a Murcia. Los Dibois, el hijo sobre todo, insistieron en su propósito de darles alojamiento un par de semanas en su casa de la calle de la Lencería. Lorenzo les cede al fin su estudio del carril de San Agustín. La noche del 15 de enero fue trasladada la sagrada imagen secretamente en un carruaje a Murcia.
El domingo 26 se celebró en la catedral una muy solemne misa de desagravios. También son estos días no enterrados en la vida de Rosales. Ahora ya no es cuestión de aguardar entre los olivos del monte a que el sol baje y de trasladar la riqueza frutal que da la tierra. Es momento para enormes figurones que bajo cúpula de gloria de iglesia reposen, para que el sólido y severo empaque de siempre ostente también magnificencia y monumentalidad. Además, no quiere molestar a nadie, no quiere concesiones en detrimento de nadie. En última instancia recurrirá a la Comisión de Monumentos Artísticos e Históricos de Murcia, pues ha pensado en el gran salón del contraste, sede entonces del Museo Provincial. El señor don Eduardo Rosales ha solicitado este documento mío original, también está en la exposición de aquí del Museo de Arte, en la logia. El señor don Eduardo Rosales ha solicitado verbalmente de esta comisión, junta del 29 de enero año de 1873, le conceda permiso para pintar los 4 evangelistas, destinados a decorar las pechinas del crucero de la iglesia que actualmente se restaura en Madrid, dedicada a Santo Tomás de Aquino por las buenas condiciones de que goza este local, el Salón del Museo, para el expresado objeto. La comisión, atendiendo a la responsabilidad y buen nombre de que goza el señor Rosales, y sin que en lo sucesivo pueda alegarse como precedente para conseguir igual petición, acuerda conceder el permiso solicitado, no permitiendo la entrada en el salón a persona alguna, excepto a los 2 discípulos que el señor Rosales designe como ayudantes. Este es un documento único, irrepetible, maravilloso, para ver un poco pues cómo Rosales está titubeando, le ofrecen un sitio, elige uno, no se lo dan y finalmente le conceden otro. Dejemos que es para los grandes evangelistas, porque como digo en el documental, bueno, él pintaba siempre a lo grande, ¿no? Dejemos que sea un historiador de oficio y del tiempo aquel, vinculado a Murcia por su matrimonio, Rodrigo Amador de los Ríos, en su Murcia y Albacete, España, sus monumentos y arte, su naturaleza e historia, 1889, quien nos hable del contraste en relación al punto que nos interesa. Perdido el antiguo prestigio, pero conservando aún huellas de su pasada grandeza en la fachada, que es toda de cantería y de 2 cuerpos, ocupa uno de los frentes de esta plaza, de Monasot y comúnmente de Santa Catalina, la llamada Casa del Contraste, labrada en 1601, a la cual hubo de agregarse en 1604 el ala que dobla a la Plaza de la Carnicería, según declaran los epígrafes que en una y otra parte se ostentan, entre vítores coloridos de rojo, que manchan amontonados los muros, y cartelas conteniendo parte de las ordenanzas municipales de mayor utilidad e importancia para el público y para los mercaderes que concurrían a Murcia, con otras disposiciones todas ellas referidas al reinado de Felipe III. En este mismo edificio, teniendo su entrada por la calle Pascual y aún no abierto al público, se haya establecido el Museo de la Provincia en vasto salón que amenaza ruina inminente y donde, entre varios objetos arqueológicos procedentes de Yecla, de Monteagudo, de Cartagena y de la misma Murcia, colocados provisionalmente en la forma que lo consiente la penuria constante de las comisiones provinciales de monumentos, figuran lienzos estimables, algunos de ellos, de pinturas de varias épocas, siendo lástima grande que lo que pudiera ser para lo futuro base de un verdadero museo, de que tanto necesita Murcia para recoger las memorias históricas que la casualidad descubra, se halla a despecho de los dignos y entendidos miembros de la referida comisión en tan triste como lamentable estado. Sí, ruinoso y descuidado como estaba, ya digo yo, aún su fábrica daba idea de su primitiva grandeza. Se hizo en él sala de armas, depósito de armamentos y utensilios de guerra, después fue contraste de la sede del peso público, lonja para mercado del pimiento, museo provincial. Y allí, en la planta principal, o sea, su gran salón, en línea con la fachada del norte, como en alguno de sus aposentos accesorios, vino a trabajar Rosales, en los santos biógrafos de Jesús que le encargaran. Satisfacían, es verdad, su pasión por la pintura en grande, decorativa y monumental, y por eso vuelve ya en el Escorial, trabajando en códices, en manuscritos del Escorial para la historia del monasterio que hemos dicho de Antonio Rotondo. Ya se había enamorado de los techos de la biblioteca de Pellegrino Tibaldi. Satisfacía en él, verdad, su pasión por la pintura en grande, decorativa y monumental, y por eso vuelve a poner en ella su alma entera. Estos evangelistas, bueno, han ido por muchos sitios, han estado muchos años
en San Justo II en Madrid, en el Episcopado de Madrid, pero no colocados abajo en una capilla de la Girola o de ambulatorio, en cualquier forma allí los filmó mi hijo, y después a la postre, como he dicho al principio, pues han recalado, pero altísimos, no sé cuántos metros de altura, en la iglesia de los Jerónimos. En tan empeñada tarea, su pensamiento no vaciló. No hubo mayores transformaciones desde el primer rasguño preparatorio a las inmensas figuras definitivas. El 23 de febrero le dice en una carta a su hermano Ramón: yo muy bien, trabajando mucho. Un evangelista, se refería a San Juan, ya está casi corriente. Sí, pero aquella pintura casi definitiva había estado precedida de muchos dibujos y estudios preparatorios, porque Rosales difícilmente dejaba algo al azar. Hay una carta escrita por él desde Totana a su esposa Maximina, también está la carta, perdón. Hay una carta escrita por él desde Totana a su esposa Maximina, fechada el 11 de marzo de aquel 1873, en que se deduce ha ido a estudiar fisonomías y vestimentas de tipos de aquella comarca, y en la que dice textualmente: veo difícil que por ahora podamos hacer nada de lo que yo quería. Los hombres están todos ocupados en el campo y las mozas se parecen a las de Castilla. Surgían en el entretanto compromisos pictóricos de encargo y por amistad que se concretaban más particularmente en la modalidad del retrato. Fue muy amigo de Rosales, y este pintó su expresivo rostro moreno, el gran compositor Antonio López Almagro. Aquí quiero hacer un largo paréntesis, si me permite, sobre todo si hay algún joven investigador. Yo he sido docente, como ha dicho generosamente mi amigo, muchos años en un instituto, mi amigo, el director del museo, Juan. Y me interesa mucho que la juventud pues haga tesinas, tesis doctorales, monografías, en definitiva, para luego hacer los grandes síntesis de la cultura, ¿no? Hacen falta muchas monografías. Y siempre me importa mucho, me interesa mucho el joven investigador que puede estar, acaso, atendiéndome algún día, en alguna cosa, en algún matiz, cualquier cosa que pueda ser importante para hacer un ensayo extenso, una tesina, incluso, ¿por qué no una tesis doctoral? Fue muy amigo aquí en Murcia del gran compositor de Jabalí Nuevo, creo que es de Jabalí Nuevo, el pueblo de mi mujer, Antonio López Almagro, maestro de armonio, muy mal conocido todavía. Estaba estudiándolo mi amigo José López Rico, el cuñado el yerno de José Ballester, del gran periodista José Ballester. Estaba estudiando a Antonio López Almagro. Después se fue a Cantabria, le he perdido un poco la pista, pero me parece que sigue haciendo esa biografía del gran compositor murciano Antonio López Almagro. Pues bien, aquí en Murcia van a contactar Antonio López Almagro, Rosales, Francisco Asenjo Barbieri, en fin, una maravilla para hacer una tesis doctoral tremendo. Bien, pues pintó también aquí en Murcia a Antonio López Almagro. El escritor murcianista y buen amigo mío, José López Rico, prepara todo esto que les he dicho y preparó mucho tiempo un libro que aún permanece inédito, Antonio López Almagro, compositor, editor y maestro de armonio, estudio biográfico, en que recoge sugestivas y graciosas anécdotas en el círculo murciano de amistades de Rosales. La vocación musical de Rosales quedó patentizada no solo en el haber sido discípulo de violín de Ettore Pinelli, sino por las declaraciones, un violinista italiano que daba clases particulares en Madrid y al que pintó magistralmente, está en la sala 69 del Museo del Prado, sino por las declaraciones de su hija Carlota, la hija de Rosales, Carlota Rosales, a Carmen de Burgos, que utilizaba el seudónimo de Colombín, muy desconocida todavía, como Concha Espina y como tantas mujeres escritoras. En el libro Hablando con los descendientes, un libro de 1929, hace una entrevista a Carlota Rosales, la única hija que hemos dicho antes que le sobrevivió al gran artista, y Carmen de Burgos le hace, al testimoniar que ya tocaba muy bien, decía Carlota, y hasta había escrito una partitura. Cruza en aquella conversación la posibilidad de que Rosales, al poderse quedar ciego por la tuberculosis que padecía, se viera forzado a mendigar por las calles tocando el violín. Pues bien, cuando Rosales va a Murcia, le estimulan sobremanera en esa afición el compositor murciano Antonio López Almagro y el crítico, publicista y compositor Mariano Soriano Fuertes. También fue Rosales muy amigo del bibliófilo madrileño y compositor Francisco Asenjo Barbieri.
desde estas amistades confortadoras, bromeadoras, aleccionadoras, es acaso, como se entiende mejor, la siguiente carta escrita en Murcia por Antonio López Almagro y dirigida a Asenjo Barbieri. Doy la nota a pie de página por si alguien está interesado en este asunto. Esta carta la tomo de Francisco Asenjo Barbieri, documento sobre música española y epistolario, legado Barbieri, edición, transcripción e introducción a cargo de Emilio Casares, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986, volumen segundo, página 700, documento 2024. Con dos grandes tomos. En este caso la carta está en el tomo segundo, en la página que les he dicho. Murcia es una carta muy importante. Murcia, 17 de mayo de 1872. Mi muy querido amigo, Francisco Asenjo Barbieri. Tengo que empezar rogándole perdone mi silencio, que de ningún modo arguye olvido ni falta de deseo de escribirle. Los inventarios de mis negocios mercantiles me han llevado muchos días de trabajo constante, pero sobre todo mi entrega a estudios y trabajos musicales. Esta es la causa de no haber contestado sus dos citadas, cuyos gratos contenidos me son de satisfacción. Supe por el párrafo que Soriano, es decir, Mariano Soriano Fuertes, puso en la primera el malogrado fin de las dos seras de frutas, víctimas del más escandaloso de los robos, pero después no supe el resultado, porque esa fechoría debió tener desenlaces y nunca debió haber consentido Soriano que quedaran así las cosas. Me alegro que le gustara el mazapán, que indudablemente sabría a poco, pero así le habrá dejado más agradable impresión por aquello de que lo mucho cansa. Le supongo a usted muy ocupado en la composición de sus nuevas obras, o, lo que es lo mismo, en la formación de sus nuevos triunfos, que triunfos serán indudablemente las obras escritas con su inspirada pluma. Creo que estará en esa su bueno y querido amigo don Javín, es decir, así don Javier Fuentes y Ponte, entre la tertulia de amigos Javín, Javier Fuentes y Ponte, porque me dijo que iría para San Isidro. ¿No le ha visto usted? Ya le ha mandado Fernández Guerra el prólogo para Murcia, que se fue. Y yo no lo he visto, pero él está muy satisfecho y se dispone a dar a estampa su obra inmediatamente. Esta obra efectivamente salió en 1872. Con el amigo Rosales, que marchó de esta, con el amigo Rosales, por eso he dicho que es muy importante esta carta, no la leo a humo de pajas, con el amigo Rosales, que marchó de esta la semana pasada, puso, yo pongo entre corchetes, puso fin Rosales durante la primera decena de mayo de aquel 1872 a su primera estancia en Murcia. Mandé al soldado, es decir, a Eduardo Mariátegui, un calcetín que se dejó olvidado. Fuentes se apercibió de este envío al encargárselo a Rosales y se empeñó en secuestrarlo, pretendiendo que era un guante de una dama del siglo XV. Costó trabajo disuadirlo, pero últimamente pudimos convencerle para que desistiera de llevarlo al museo. El calcetín. ¿Cómo va por ahí de carlistas? ¿Les tiene usted tanto miedo como Soriano Flojo, como se apellidaba Soriano Fuertes? Pues juega un poco políticamente con el segundo apellido de Soriano, Soriano Flojo, que se le ha aflojado el cuerpo desde que asomaron por la frontera. Hago punto final porque el correo se marcha. Ya sabe cuánto le quiere su buen amigo Antonio López Almagro. Carta muy importante. Bien, estábamos diciendo, ya voy terminando, perdón. Estábamos diciendo que Pinta fue muy amigo de Rosales y este pintó su expresivo rostro moreno, el gran compositor Antonio López Almagro. Pintó Rosales a sí mismo al llamado hombre de la pipa, que se custodia en la Fundación Spinrael de Lorca. Este lo descubrí yo, lo cuento en un artículo en homenaje a Juan Guirao, que en paz descanse, del que fui a la postre muy amigo, porque que se custodia en los fondos de Spinrael, y habían puesto entre paréntesis en el reverso del cuadro, yo no lo sabía, cuando me lo enseñó por primera vez Juan Guirao, me llevó allá a este fondo de Lorca, un Rosales, me enseñó el nombre de la vida, un Rosales, y le dio la vuelta, inmediatamente le dio la vuelta al cuadro y en el reverso ponía Rosales, escrito por el propio Spinrael, Rosales, pero entre interrogantes. El nombre de la pipa que se custodia de la Fundación Spinrael de Lorca, y al conserje también lo pintó Rosales, al conserje del contraste. Es decir, Rosales empieza a pintar aquí de todo, paisajes, cuadros de género, retratos, en fin, bueno. Y al conserje del contraste, cuadro de cuyo paradero nada hemos alcanzado a saber. Esto es interesante para esos jóvenes investigadores. La referencia única de que disponemos
procede del cuaderno manuscrito de las memorias del pintor murciano Pedro Flores, es decir, el que pintara al conserje del contraste. Rosales pintara al conserje del contraste. Entre aquellos aguadores, dice Pedro Flores, el portero del Museo de Pintura, sito en el único piso del contraste, alternaba su trabajo de aguador con el de pintor copista de cuadros de dicho museo que vendía no sé cómo. Rosales, el gran Rosales, así, sí, textualmente, Rosales, el gran Rosales, que curaba una tisis en el santuario de la Fuensanta, era amigo suyo, amigo del conserje del contraste. Repito tanto las cosas, pido perdón porque como he sido docente tantos años. Rosales, el gran Rosales, que curaba una tisis en el santuario de la Fuensanta, era amigo suyo y le hizo un retrato muy bueno que el hijo de este hombre me enseñó. Después, mucho después, cuando el auge del Círculo de Bellas Artes, esto hay que investigarlo, mucho más. Después, mucho después, cuando el auge del Círculo de Bellas Artes, don José Illa, con H y L, don José Illa, su presidente, lo compró por 30 duros y estaba presidiendo el despacho del Círculo cuando yo dejé Murcia. Flores dejó Murcia, estuvo aquí los años 60 y tal, pero él, en fin, París sobre todo. Ni que decir tiene que todos estos retratos los pintó Rosales para su sola satisfacción, sin academicismos, con esa manera desenvuelta y libre que tanto subyuga. El mismo naranjero de Algezares es cifra y compendio de aquella libertad. El periódico La Paz de Murcia reflejará fugitivamente en sus páginas la estancia del pintor y su familia en el balneario de Fortuna. El propio médico director del establecimiento, don Eduardo Aragón Ovejero, en un folleto ya muy raro de encontrar, breve memoria de los baños de Fortuna, aguas termales a la temperatura de 48 grados centígrados, Murcia, establecimiento tipográfico de La Paz, 1873, exteriorizaba sin ambajes las propiedades de tales veneros, particularmente salutíferos para los tuberculosos. Y dice, pero en lo que constituyen estos baños una verdadera especialidad, es en la curación de la tisis. Esta verdad empieza a ser divulgada y conocida, y hoy acuden a Fortuna muchos enfermos del pecho que notan grande alivio y a veces la curación a beneficio de estas aguas. El día 3 de abril se había presentado una fotografía al Cabildo de la corona para la Virgen en la que ya se trabajaba y cuyo dibujo era obra de Rosales. Fue José Ruiz Funes, platero murciano dedicado especialmente a la joyería litúrgica y fallecido en 1830, quien había cincelado la corona imperial de Nuestra Señora de la Fuensanta robada en su santuario. Ahora, dice Fuentes y Ponte, todas las ofrendas en dinero y joyas recaudadas fueron valores con que el platero y diamantista del Cabildo, don José Gascón, hizo una corona, un rostrillo, una coronita para el Niño Jesús y un cetro, según trazas de Rosales y del arquitecto murciano José Marín Balbo, un personaje que también hay que estudiar fehacientemente. Estuvo encargado de hacer los moldes en madera el escultor decorativo y hábil ebanista Pedro Martínez Sureda. Rosales entregó generosamente un exquisito dibujo, hoy conservado en el Mubán, de la patrona de Murcia al encargado del santuario para que se copiase y se vendiera como estampas entre los fieles. El dibujo ha tenido la generosidad, el director del museo, Juan García Sandoval, señor Sandoval, de ponerlo también como adornando, bueno, nunca mejor dicho, no sé si adornando o complementando magistralmente el dibujo original que le hizo a la patrona de Murcia, sintiéndose o habiendo experimentado acaso una ligera o una importante, en fin, mejora en su salud, pues dibujó a la patrona de Murcia en este maravilloso dibujo que está también en la exposición. Rosales entregó generosamente un exquisito dibujo, hoy conservado en el Mubán, de la patrona de Murcia al encargado del santuario para que se copiase y se vendiera como estampas entre los fieles. Andrés Ovejano Alcaina lo describe magistralmente en uno de los números, el 5, del boletín de la Junta de Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia. Dice así a la letra: está cuidado con esmero y cariño bien patentes y agrupado y compuesto como una verdadera apoteosis celestial de la amada Virgen de los murcianos. Escenográficos detalles que prestan pintoresca sugestión a la estampa son los escorzos de ángeles y querubines que, lo mismo descorriendo el pabellón sideral que cabalgando en las nubes que son estrado de la imagen, remembran las gamas faciales y profusas murillescas y llenan el rompiente de la aparición de la graciosa figura principal con las pennadas vírgulas de unas vivaces alas columbarias.
La justeza, por otra parte, de los atributos y adornos peculiares de esta popular imagen de María completan el sentido de acurado primor que en esta ligera obrita puso el eximio pintor y solidísimo dibujante. Los Marín Baldo eran verdaderos próceres en aquella Murcia finisecular. El citado José Marín Baldo desempeñaba en este tiempo en Murcia el cargo de arquitecto provincial, pero su nombre sonaba positivamente fuera de la región por haber dado que hablar en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Voy un poco más rápido, no quiero cansarles. Por hablar en la Exposición Nacional de Bellas Artes del 66, su grandioso monumento a Colón y a la gloria de España por el descubrimiento de América, de que tan complacida quedó Isabel II. Algunos proyectos posteriores no llevados a cabo y la dirección de varias viviendas particulares en la propia capital murciana constituían en aquella época del encargo del Cabildo Catedral casi todo su bagaje artístico. Como Rosales, todo lo que tenía Marín Baldo de endeble y delicado en su cuerpo tenía de vigor y fortaleza en su alma, en la cual, según expresión de Martínez Tornel, era la imaginación una válvula siempre abierta, portentosa y fecunda generatriz en los dominios del arte. En 1879, según se puede ver en la Ilustración Española y Americana de 31 de diciembre de ese año, la Junta de Socorro del vecindario de Madrid aprobará el proyecto de Marín Baldo de construcción de 200 barracas en la Huerta de Murcia para las familias afectadas por la tristemente célebre riada de Santa Teresa. Rosales estrechó lazos de verdadera amistad con este proteico personaje y con sus hermanos y otros parientes, a algunos de los cuales llegó a pintar, como a don Salvador Marín Baldo y Fullea, que fue varias veces alcalde corregidor de la ciudad de Murcia, y a don Eduardo Marín Baldo Caquia. En el ya amplio círculo de sus amistades aquí, Rosales estrecha particularmente relación con don Javier Fuentes y Ponte, alma del impulso cultural de Murcia en este periodo, quien se esforzó vivamente hasta conseguir que participase nuestro pintor, como jurado en la sección de pintura. Si le faltaba algo a Rosales, también lo ponen como jurado en la exposición de pintura de los Juegos organizados por Fuentes y Ponte, como jurado en la sección de pintura de los primeros Juegos Florales Artísticos Literarios celebrados en esa capital, mayo de 1873. Aunque hemos de ser ya necesariamente breves, diremos no obstante que se adjudicó el primer premio de pintura, consistente en un mirto de oro, a don José del Castillo, y como curiosidad, añadir que el quinto pliego, cuyo lema era de lo malo poco, contenía el nombre de don Ricardo Gil, el de la caja de música. Nuestro Ricardo Gil, autor de una poesía aljamiada, entre comillas, denominada La Guitarra, que leyó en el acto, siendo calurosamente aplaudida por la concurrencia, tributando al señor Gil los más expresivos plácemes. El premio, una flor natural. Para contrarrestar en algún modo charla tan falta de sal como esta, nos permitiremos la lectura de una partecilla de su introducción. Dice Ricardo Gil: la guitarra es morisca, tiene el acento lánguido y amoroso del mediodía, tiene todos los tonos del sentimiento, tiene todas las llaves de la armonía. Es vago su sonido y es soñoliento, cual rayo vaporoso de luna fría. Nacen pausadas sus notas, perezosas y perfumadas. La guitarra es morisca y en sus bordones se incuba el áureo germen de celestiales, fantásticas, bullentes apariciones, que abulta de sus notas con los raudales, sobre Alborac surcando claras regiones, ni en sueños de centurias se ven iguales. Pasan envueltas en argentinas ondas de notas sueltas. La guitarra es morisca y en su concierto rumores orientales funde y destila. Del camello que surca libio desierto, al rascar sus alambres suena la esquila. Es de rústico el bogue y remedo cierto, manantial que susurra, palma que oscila, arroja unidos fantasmas y recuerdos, entre sonidos, etcétera, etcétera. Seguimos imaginando a Rosales pintando a los evangelistas en aquel salón destartalado y abacial. Le habían hablado de la muerte allí mismo de José Pascual, que pintó el techo del teatro y después siguió viviendo solo en el ángulo noreste, hecho alcoba por medio de un biombo, y de cómo dejó encargado a los amigos que le enterraran en la fosa común, sin poner la menor señal que indicase el paradero de sus restos mortales. También hay que seguir investigando a José Pascual. Vuelve Rosales a poner su alma entera en el evangelista San Mateo, que apenas puede terminar. Y digo su alma entera porque los evangelistas satisfacían su pasión por la pintura en grande, decorativa y monumental, y son como su autotestamento artístico, son, si se puede decir así, su firma. Y con decir que aun estando sin terminar parecen de la mano de Miguel Ángel, está dicho todo.
No hay pluma que ponderar pueda el esfuerzo último de nuestro pintor, su aferrarse a la vida, que era pintura, a la pintura, que era su vida. Como dijo don Ceferino Araujo en una conferencia en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, lo mejor que se ha pintado en España en este siglo. Y fueron pintados en Murcia, no lo olvidemos eso, perdón por la insistencia. Ramón Gaya condensó hace ya muchos años, ya termino, Ramón Gaya condensó hace ya muchos años nuestro sentir de hoy, el motivo de estas desilvanadas palabras mías que, si algo valen, es por lo que puedan tener de amor a Murcia y a la pintura de Rosales, diciendo: asomado a Murcia para alargar tu muerte, como un carbón brillando todavía, como una sombra tierna, como un cuerpo sin peso, estabas por aquí. Subes a la Fuensanta, pintas unos naranjos, un huertano, unos novillos, un burro quieto como si esperase. Pintas un poco Murcia porque te asomas nada más. Y ya solo puedes fragmentos, solo astillas, porque como todo gran pintor, es del torso de donde sacas esos cuadros, y el tuyo está roto, y tu corazón es solo ya fragmentos de ese fuego que te habitaba hasta destruirte. Muchas gracias. Eso, que algunas referencias, pues como veis, hasta la saciedad he ido diciendo, cotejando con lo expuesto aquí en el mismo museo. Han sido 50 años de muchos sacrificios. A veces me he tirado días sin comer en Madrid, pero en fin, no, por comprar algo, ¿no? Un dibujo o lo que sea. Pero eso no tiene importancia. Y también acudir al Gaya porque hay una suerte de exposición complementaria de esta del MUBA, ¿no? Los homenajes de Gaya, ya que hemos terminado con Gaya, los homenajes de Gaya a Rosales, tanto lo admiraba. No nos estamos inventando nada, la admiración de Gaya por Rosales, eso ya casi lo dice todo. Y luego pues todos los, como digo aquí, los más sobresalientes, los más conspicuos investigadores del arte de Camona Nara, Javier de Salas, desde Juan Antonio Gaya Nuño a cualquier otro, pues, pero claro, en principio todo esto esto era desconocido. Las grandes enciclopedias del arte a donde yo concurría en los primeros años 70, cuando empecé seriamente ya, paralelamente al tema de Rodolano, llevé el tema de Rosales, pues hablaban de eso, de dos líneas como mucho, de que allí pasó por la Fuensanta y pintó burros y naranjos, y los naranjeros de Algezaras, así en plural, porque no tenían ni idea. Pero, en fin, poco a poco hemos ido descubriendo documentos fehacientes, solventes, fidedignos de estas estadías murcianas tan fructíferas como creo haber insinuado, en fin, o defendido aquí. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Darle las gracias porque ha sido una charla magnífica. Sí, muy interesante. Gracias a vosotros por estar ahí en un día tan melancólico y desapacible. No, que va. Pues yo como alumno tuyo quiero agradecerte la suerte que tuvimos en un viaje que fue singular en el Instituto del Carmen. Sí. Hicimos un viaje de estudios que en realidad fuimos siete alumnos y 2 profesores. Sí. Y tuvimos ya la gran suerte de compartir con él en Brujas. Fuimos al Museo de la Imprenta. Sí, sí. Y ya él algún día se escapaba a comprar libros y no comía. O lo veíamos tristemente en el parque, pero fue un gran lujo el compartir aquel viaje que fue, de hecho hoy todavía nos reunimos parte de aquel viaje. Y me homenajean todos los años, en fin, no sé por qué, y qué le he insuflado yo, que les he dicho. Alguna semilla de Esto es más que insólito, es que no lo entiendo. Pero bueno. Todos los años me dan una comida. Ahí está en el grupo, está, bueno, puede sí, hablar de ello. Está Joaquín Dólera. Joaquín Dólera, el hijo del guitarrista Díaz Guía, que es Manolo Díaz, Guía
Díaz Cano, Díaz Cano, Díaz sí. Cano. Algún Exactamente. Pepe Serrano, también Exacto. abogados, sí, hicimos un Una grupo maravilla. que fue un viaje singular. Hombre, si os ha dejado Entonces fuimos en huella, tren, os ha dejado huella, quiere decir Sí, sí. que lo pasaste muy bien, que disfrutasteis y que aprendisteis. Bueno, Sin el duda, sin duda, el día, sin duda. el día dicho que dijiste para Sí, sí, eso para está que más os que enseñe confirmado. Sí, sí. la exposición del Muán. Está más que confirmado, sí. Bueno, nada. Pues sí. En fin, Pues yo, Juan Antonio, quiero felicitarte, gracias. porque ha sido una magnífica conferencia de la que lamentablemente no estamos muy habituados a poder gozar en Murcia, pero tú hoy nos has llenado, sin duda alguna, de argumentos sobrados para poderme, y entonces ya ahora digo, además de la felicitación, mi agradecimiento también, para poder orientar mi tiempo, el de ahora, el actual, hacia algo tan importante. Además, es que nos has invitado tantas veces a hacerlo que termino totalmente convencido de que lo voy a hacer. Investigar mucho más sobre personajes y la relación de Rosales con determinados personajes de Murcia, ¿no? De aquella Murcia de la segunda etapa, de la segunda mitad del siglo XIX. Hoy dedico mi tiempo a análisis y algún tipo también de investigación que tiene muy poco que ver con el arte, cuando paradójicamente yo he sido profesor de arte. No tantos años como tú, que he oído que fueron 35, yo me quedé en la mitad, me quedé en 18, pero la vocación, porque en definitiva la docencia es vocacional, Claro. la vocación no se pierde nunca. Entonces voy a retomar, como es natural, lo natural. Es decir, volver otra vez a reencontrarme con el arte y con mis investigaciones de arte, abandonando de esta manera pues lo que hoy significa, para mí al menos, importante sí, investigar sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que pasa en la Unión Europea, sobre lo que pasa con estas guerras que nos hemos vuelto locos, una humanidad de locos. Hago investigación, hago análisis, pero no deja de ser motivo triste, incluso, por qué no decirlo, una ordinariez si lo comparamos con la exquisitez del arte. Así que creo que me has dado argumentos, motivos sobrados para empezar a reencontrarme con eso. Bueno. Tendré que llamarte en más de una ocasión, te molestaré y abusaré. Me complace sobremanera que mejores palabras hayan suscitado, en fin, esta... Lo haré así. Lo hará complacido. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora. Querido amigo, gracias. Y nada, no sé... Lo me está contando a mi hija de mí. Es insólita, dicen también, esta exposición del Bubán de Eduardo Rosales, colección López Delgado, la hemos llamado así porque, bueno, no sabíamos cómo llamarla, colección López Delgado al final. Ahí, bueno, es importante una cosa que, como le dije un día a Pascual, ¿no? Me digo Pascual Martínez Ortiz, realmente tanto el Reina Sofía como el Thyssen, etcétera, empiezan a darle importancia, por ejemplo, a las cartas de los pintores, cosa que en los museos antes, y al rebufo de eso, quizá el mismo Museo del Prado se está dejando conducir. Por algunos museos han tomado la iniciativa en ese sentido, y entonces pues las fotografías, se ha destruido tanto patrimonio fotográfico y dibujístico en España que realmente es increíble, ¿no? Entonces aquí yo pues, en vez de que son 26 los dibujos que pongo de originales, todos originales de Rosales, fotografías de Massimina, de Carlota, de los propios Rosales también originales. Entre ellos, esos dibujos, pues como he dicho, está algunos dibujos preparatorios para la venta de novillos, hay fotografías de Jean Logan, es decir, el gran fotógrafo que fotografió prácticamente lo más granado del patrimonio histórico-artístico nuestro, y son importantes las fotografías que aduzco ahí o que pongo ahí porque dos de ellas, una es una alegoría de la música que pintó Rosales para un palacete de la calle de Alcalá, y al desaparecer los edificios, como no resten fotografías de esos monumentos, y este es el caso de la fotografía de Logan, y además esta fotografía, pues si faltara poco, no quiero echar agua a mi sardina, es que está además dedicado por C. Rosales, es decir, Carlota Rosales, a su esposo, que fue profesor de música también en el Conservatorio de Armonía de Madrid. Y luego pues hay un cuadro de Rosales que está de hace, no sé, de la primera biografía del año 24 hecha con Enrique, en Paradero Desconocido, que es el estudio de animales o burros con un perrico en una cuadra, estudio de animaux, dice Logan,
al pie, también son, repito, fotografías originales, que ha desaparecido el cuadro, no nadie da constancia de ese cuadro, y entonces parece ser que la única fotografía que va a quedar, y constancia y testimonio fehaciente de que existió, de que vamos, que es la fotografía de Logan. O sea que, si me permiten decirlo, pueden ser fructíferos en su paseo por el... Que ha contado usted, pues va a ser mucho más enriquecedor una segunda Si es visita. insólita, bueno, si es rara la exposición, nosotros somos tan raros, explícalo tú, que realmente cuando alguien nos solicita el que expliquemos, entre comillas, si quieren ustedes, algo de lo que hay allí, o todo, todas las vitrinas, todo el contenido aquel, pues nosotros nos llaman a casa, a mi hijo que es un Relaciones Públicas maravilloso, yo no estoy al margen, yo he tenido muy poco contacto con la sociedad en general, la biblioteca, los museos, Madrid sobre todo primero, y estos muchos años con la tesis doctoral y luego con, en fin. Y me hicieron del académico de la Real Academia de la Historia antes que aquí de la Academia de Museos, porque realmente mi vida se desarrolló en Madrid muchos años, ¿no? Muchas temporadas y eso. Pero vamos, quiere decir que nos llama a través de mi hijo José López Almagro y a quien esté verdaderamente interesado, pues yo venimos los dos y se lo explicamos. Una visita guiada y con Exacto. estas personas. Ya han venido institutos alumnos de Algezares, por ejemplo, porque yo he encarecido mucho del Naranjero de Algezares. Claro. Es más, he dado conferencias allí en Algezares hablando de que el pintor que pasea el nombre de Algezares por el mundo, algo así, le pusimos a esa conferencia, ¿no?